Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 2, 4 a 7. Y el título es Jesús convirtió el agua en una abundancia de vino en la boda, creando un desbordamiento de vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Y habría allí 6 tinajas de piedra, según el rito de la purificación de los judíos, que tenían que contenían 2 o 3 cántaros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Versículo 4 de nuevo dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado. Lo cierto es que al observar a Jesús, su vida estaba cambiando. Su rol ministerial, algo que María aún no había experimentado, ni tampoco sus discípulos. Sin embargo, iban a ver un cambio en él. Y María deseaba que lo hiciera, al parecer, de inmediato. Era como si lo animara a asumir el rol de Mesías, es decir, a hacer milagros. Sin embargo, aquí hay un gran ejemplo, el de Jesús, de cuando una persona debería asumir ese rol ministerial. En otras palabras, asumir el ministerio no es una función humanamente ordenada. Puede que haya muchos hombres que se deleiten en ordenar a otros que cumplan con sus funciones ministeriales. Sin embargo, aquí está la propia Madre de Jesús, quien sin duda sería respetada. Pero aún así hay un tiempo y no es ni debería ser el tiempo de la humanidad para ordenar lo que Dios ha ordenado. Y la Biblia lo declara enfáticamente en Efesios, Efesios 4, 11 a 14, 11 a 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ni niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrata, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente conforme a la obra eficaz en la medida de cada parte,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La asignación de estos roles de pastor, maestro, apóstol, profeta y evangelista no fue otorgada por la humanidad. Esto es lo que aquí se muestra de manera muy positiva. En otras palabras, el hombre no les proporcionó sus roles ocupacionales para que podamos anunciarlos como ministros del Evangelio en diversas capacidades. ¿Quién les dio estos roles? Fue Cristo mismo. Pues dice, Él dio, por lo tanto no fue la iglesia, el pastor, el líder, ni ningún otro hombre quien dio, sino Jesús. Por lo tanto, el director es Jesús. De hecho, del versículo 15 afirma, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La cabeza es Cristo, no la humanidad. María podría haber intentado persuadirlo por ser su madre, pero Jesús intentaba refutar el hecho de que ella no dirige su ministerio. En cambio, su ministerio fue dirigido por Dios, pues Él es quien lo envió. Esto realmente se puede manifestar en muchas relaciones diferentes entre quienes son ministros de la palabra de Dios. Cuando una persona cambia su función de simple asistente o santo en la banca a ministrar la palabra de Dios o ser llamado a ministrarla, es Jesucristo quien la guía. Y esa persona debe escuchar la voz de Jesús a lo largo de su ministerio, en lugar de que la humanidad le dicte su ministerio. La humanidad siempre busca estorbar a Cristo o ponerse en su lugar, dirigiendo el ministerio de las personas o peor aún, obstaculizando su llamado a hacer la obra del Señor a través de esa persona. La forma en que la humanidad intenta detenerlo se ve en su deseo de ser reconocidos como su líder, de dirigir su llamado, de influenciarlos para que lo hagan de cierta manera, de mantenerlos en silencio sobre ciertas cosas. Pero uno debe comprender que Jesús los ha dado a la iglesia. Por lo tanto, es la voluntad de Jesús mismo que cumplan su mandato y hablan por él, en lugar de hablar por la humanidad. Hay suficientes personas que hablan por la humanidad en el mundo, pero los que son llamados al ministerio deben hablar lo que Dios les ha dado. Pero a la humanidad siempre le gusta ponerles un pie en el camino y hacerlos tropezar como si fueran Dios y solo deberían hablar lo que ellos les permiten hablar. Eso fue intentado por los fariseos y el sumo sacerdote contra los apóstoles. Y Herodes intentó silenciar a Juan el Bautista o sufrir las consecuencias por la forma en que le había hablado. Pero Juan el Bautista estaba diciendo lo que Dios le había dado y no estaba dispuesto a cambiar ni a dejarse influenciar por un rey, pues Dios era quien le había dado su llamado, no Herodes. Herodes no podía cambiar sus palabras, pero la autoridad que tenía, por supuesto,
la usó contra Juan el Bautista. Sin embargo, Herodes lamentaría eternamente sus acciones y sí lamentó haber ordenado la decapitación de Juan el Bautista. Sin embargo, aquí María está usando su influencia en la vida de Jesús para persuadirlo a realizar un milagro, el cual él haría, no precisamente por la influencia de María en su vida, sino por su influencia en la vida de los asistentes a la boda. Así Jesús, como modelo a seguir para el ministerio, nos muestra que quienes son llamados al ministerio deben atender el llamado de Dios por encima del llamado de la humanidad o de lo que otros quisieran que hicieran, en lugar de lo que Dios quiere que hagan. Ciertamente fue en la dirección general, pero el tiempo no era en el adecuado según Jesús. El tiempo de la humanidad puede no ser el mismo que el de quienes desean que otros trabajan para el Señor. En realidad Jesús es la cabeza y habla directamente a quienes ha llamado al ministerio. Y debería ser o tiene que ser que por encima de lo que digan los demás, uno escuche el llamado de Dios. Y eso es más importante que el llamado de la humanidad. Algunos se han centrado en la idea de que Jesús fue, en cierto modo, un poco irrespetuoso con su propia madre. Sin embargo, debemos comprender que Jesús estaba entrando en una nueva era de su vida, siguiendo el llamado de Dios y haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, María no se interpuso entre Dios y Jesucristo, sino que intentó influir en él para que hiciera algo antes de su tiempo. Es lo que Jesús nos estaba enseñando. ¿Por qué surgió esta conversación? Creo que es para que entendamos que, sin duda, nuestras relaciones con los familiares también pueden cambiar cuando el llamado de Dios llega a ciertas personas. Puede que hayan escuchado atentamente a sus padres, pero cuando el llamado de Dios llega a ellos, debemos comprender que eso es lo primero. Eso es lo que Jesús le estaba enfatizando a María. Pero en realidad nos estaba mostrando a nosotros y a todos durante la era de la iglesia que Dios es lo primero. Su llamado, al que podemos llamar el llamado de Jesucristo, prevalece sobre todo, incluso cuando la humanidad intenta intervenir y dirigir a sus subordinados, por así decirlo, posiblemente incluso en contra de cómo Jesús usaría a aquellos a quienes él había llamado. No fue el hombre quien los llamó, fue el llamado de Jesús sobre sus vidas. Por lo tanto, su prioridad debe ser siempre buscar primero la voluntad de Dios. Y eso es básicamente lo que sucede en esta conversación entre Jesús y María. Aunque para muchos sea en todo lo contrario, el hombre intentará oponerse a lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona, porque cree que debería ser su líder, pero no se le había dado el llamado. Y esto
podría compararse con María, quien sí tenía ese deseo de ver las obras de Dios, pero fue poco antes de que Jesús hiciera la obra del Padre. Algunos han enfatizado que simplemente no era el momento oportuno, pues sugieran que el vino aún no se había acabado. Pero Juan 2:3 dice, y cuando les faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, es decir, no quedaba vino. En inglés, en, el, y en nuestra cultura, cuando leemos la palabra mujer en lugar de madre, al dirigirnos a las madres, parece mostrar cierta falta de respeto. Sin embargo, si lo analizamos a la luz del hecho de que en el llamado de Jesús debemos dar preferencia a Dios primero, allí es donde se traza la línea. No obstante, algunos han afirmado que en la cultura griega es una forma de dirigirse a otras mujeres de forma cortés, como decir señora. En las escrituras Jesús también usaba ese término para referirse a otras mujeres, incluso en la cruz, para que su propia madre contemplara a su hijo. En cuanto a la cultura hebrea, significó un cambio de equilibrio de un hijo bajo la autoridad familiar, que en realidad en un hogar hebreo como el de Jesús, el hijo tenía la máxima autoridad en la sociedad, pues José había fallecido, por lo que la herencia se transfirió a Jesús. Quizás no lo veamos así, pero es cierto que la herencia fue para Jesús. Aunque eran pobres y probablemente no tenían mucho, pero él sí tenía responsabilidad. Lo interesante, sin embargo, es que los demás hermanos durante el ministerio de Jesús, al menos en parte, no lo honraron como debería haberlo recibido como Mesías ni como cabeza de familia. Esto no solo ocurrió en Israel y Jerusalén, sino incluso en su propia casa, pues aún no creían en él, pero María, por supuesto, sí lo hizo. Juan capítulo 7, 1-5 dice, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba, estaba cerca la fiesta de los judíos, la, la de los tabernáculos. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que haga algo en secreto busque ser conocido abiertamente. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. He aquí algo fascinante. Los judíos habían intentado matar a Jesús. Así que Jesús no anduvo por la Judea, que no se refería a la zona de Galilea, sino a la de quienes se consideraban parte de la tribu de Judá. Judea, en su terminología
similar a lo que José también experimentó con sus propios hermanos. Pero el problema es que sus propios hermanos de Jesús ni siquiera lo apoyaron entonces, pues no creían en él y habían sugerido de la manera más irreverente, por decirlo de alguna manera, ir a Judea, donde los judíos querían matarlo. Qué pobres de su parte en realidad. El versículo 5 dice muy claramente que sus propios hermanos no creían en él. Eso fue extraordinario. Luego, cuando Jesús murió, por supuesto, la herencia familiar, por así decirlo, de la familia inmediata de Jesús recayó en Santiago, ya que era el mayor. En Mateo 13, 55 dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero por lo general el orden de nacimiento se basa en cómo se enumeran, por lo que Santiago sería el mayor, y esa podría ser la razón por la que Santiago era muy respetado en Jerusalén como líder cristiano. Incluso durante el consejo cristiano que tuvieron cuando se reunieron para tratar una cuestión uh, relacionada con los gentiles conversos. Santiago también fue quien comentó en el concilio de Jerusalén que los gentiles conversos no tenían que preocuparse por circuncidarse, ni porque los apóstoles predicarán que esto formaría parte de la salvación. Versículo 5 dice: su madre dijo a los sirvientes: haced todo lo que os diga. Parece que había sirvientes en las bodas de Caná, lo que significaba que había personas que servían. Hoy, en lugar de llamarlos sirvientes, podríamos llamarlos simplemente servidores. Además, el apóstol Juan señala que era su madre quien les hablaba. Pues al principio dice en el versículo 5, su madre dijo a los sirvientes. Por supuesto, el apóstol Juan, al escribir, no da su punto de vista, excepto en ciertas cosas en los que es necesario aclarar el texto como cuando Jesús dijo en Juan 7:37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el versículo 39 se encuentran los comentarios del apóstol Juan que aclaran lo que Jesús quiso decir o lo que dijo para que el lector lo comprendiera mejor. Jesús, al enseñar las parábolas,
las aclaró a sus discípulos y a quienes los escritores habían añadido para mayor claridad de los lectores. En el versículo 5, el apóstol Juan afirma que era su madre quien hablaba y no otra persona. En cualquier caso, Mateo 13:55 afirma que María era su madre. Además, su madre indicó que los sirvientes debían hacer todo lo que Jesús les dijera. Por lo tanto, su madre probablemente también estuvo a cargo de parte de las festividades de la boda, de modo de que, en cierta manera, guió a los sirvientes en lo que debían hacer para preparar bien las festividades. Amén. Les dijo entonces que siguieran las palabras de Jesucristo y que si ella tenía fe y creía, resolvería el problema de no tener vino. Sin embargo, aunque Jesús había hecho eso y aunque había realizado otros milagros, sus otros hermanos debieron haber oído hablar de ellos. Y tal vez también estaban allí. Pues, ¿por qué su madre y Jesús no los habrían llevado a la boda? Así, aunque sus propios hermanos debieron haber oído hablar y visto milagros de Jesús, aún eran incrédulos en ese momento de Juan 7. No solo no creían en él todavía, sino que además lo habían animado a ir a Judea, la zona donde los judíos querían matarlo. Por lo tanto, los hermanos de Jesús parecían estar del lado del enemigo, no creyendo, viendo algunos de sus milagros, pero aún albergaban incredulidad. Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, según el rito de la purificación de los judíos, con 2 o 3 cántaros cada una. Cada tinaja contenía aproximadamente entre 20 y 30 galones de agua. En segundo lugar, el agua se usaba para los rituales de purificación judíos y no para beber. Sin embargo, Jesús las usó para el vino que se vertía. Eso no era según la costumbre. Sin embargo, su vino traería simbólicamente la purificación. Es como el vino nuevo del Espíritu Santo dado a la humanidad para su purificación. Las bodas duraban 7 días y dada la cantidad de gente que había en Caná, probablemente había entre 300 y 500 personas, y al ser una boda no era algo privado, pero la mayoría del pueblo probablemente asistiría. Incluso algunos de pueblos vecinos como Jesús, su madre y que quizás también sus hermanos. Así tuvieron entre 120 y 180 galones de vino para toda la fiesta, aunque el resto se había acabado. ¿A quién recurrimos cuando se nos acaba?
a Jesús, porque según este ejemplo, Jesús les había provisto vino en abundancia, no solo con una cantidad mínima. Así, durante toda la fiesta hubo vino en abundancia, lo que habría honrado a los novios e incluso al maestresala. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando le pedimos? Nos provee mucho más de lo que pedimos o pensamos. ¿Por qué? Porque nos llama, porque nos ama y quiere que estemos bien provistos. Sin embargo, debemos confiar en Él, especialmente en el ámbito económico, pues Él puede hacer mucho. Nuestra fe se pone a prueba cuando tenemos poco, pero puede llegar a ser mucho más cuando confiamos en Él para que haga la obra. Amén. Versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Así que primero se llenó de aguas en las tinajas. Luego Jesús la convirtió en vino. Se convirtió en vino posiblemente sin que nadie lo viera. Sin embargo, cuando empezaron a servir para los invitados, fue entonces cuando el agua dejó de ser agua para convertirse en vino. Dios puede hacer cambios sin que nuestros ojos tengan que verlos. Sin embargo, Él puede hacerlo de ambas maneras, para que lo veamos y para que no lo veamos. En cualquier caso, siempre que Dios hace algo, lo hace bien. Y eso fue lo que sucedió en la fiesta. Sus obras son buenas y los sirvientes fueron los primeros en darse cuenta de que el agua se había convertido en vino. Quizás ese día se convencieron fácilmente de Jesús, pero a los hermanos de Jesús, por desgracia, les llevó más tiempo convencerle. Aunque sus hermanos deberían haber estado más cerca de él e incluso haber oído o visto más milagros. Sin embargo, los familiares podrían necesitar más tiempo para creer, mas al principio permitieron que la incredulidad entrará en sus vidas en lugar de la fe. Cuando algo escasee, acudan a Jesús, porque Él lo colmará hasta reposar. Así debió sentirse en esa boda, pues el vino era tan abundante que rebosaba. Y por eso la alegría de cada persona puede también se convirtió en una gran festividad. Aleluya. Felicidad. Una gran felicidad. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga.